Buenos días, profesor. Mi nombre es Elber González y vamos a hablar un poco sobre las definiciones en el mundo del control de procesos para iniciarnos en este campo, pues. Le deseo ante todo una feliz Navidad. Aquí está el arbolito para que lo vea y que disfrute sus Navidades. Bueno, básicamente hoy en el mundo se está rigiendo bastante lo que son los procesos. Entonces, básicamente ya los sistemas electrónicos trabajan casi totalmente con señales digitales. Entonces esas señales digitales podemos sacarle su máximo provecho para poder trabajarlo en este mundo de los controles. Y una vez así, bueno, aplicar todos estos términos que vamos a hablar de ahora en adelante para tener mejor conocimiento en las cosas, pues, o en el ámbito del trabajo. Ok, hablemos sobre la interpretación de las especificaciones. Describir características de un sistema de medición. Básicamente este es el que se encarga de describir este tipo de características de algún sistema o de alguna máquina o de algo que estemos usando. Usualmente se manejan ciertas especificaciones generales en los equipos, por lo que antes de instalar alguno, asegúrese de contar con las hojas de especificaciones para seleccionarlo de acuerdo a las condiciones del proceso. Cuando hablamos de hojas de especificaciones nos referimos a las datasheets que nos traen las máquinas con las que trabajamos y bueno, se encargan de darnos los datos ya de, ¿cómo se llama? Del proveedor, del ensamblante X. Y bueno, con eso podemos hacer los cálculos y trabajar mucho mejor en este rango, en este mundo. Hablemos del rango. Las características de los instrumentos relacionados con el rango engloban las particularidades distintivas que poseen los mismos con respecto a la banda de valores de la variable medida. Con esto ya queda más que claro que nos referimos a un rango entre lo que, bueno, ahorita vamos a hablar un poco más profundo sobre eso para explicarlo de una mejor manera. Rango de medición es el campo de medida para cualquier número de valores que siempre deben estar entre un límite superior e inferior según las especificaciones del instrumento. Este rango debe estar expresado en las unidades de la variable medida. Estos rangos de mediciones son básicamente cuando las máquinas o ¿cómo le explico? En alguna parte laboral que lo vayamos a usar, se refiere a ese límite, entre ese límite entre mayor y menor que se puede trabajar ese equipo, ¿verdad? Cuando hablamos de alcance, nos referimos que será la diferencia entre el valor mayor y el menor límite, eh, de la medida. Básicamente se conoce como span en inglés y nos dice que es rango superior, que es el rango de mayor alcance, con el rango menos el rango inferior, que es el rango con menos alcance. De esta manera sacamos el alcance de alguna máquina que estemos trabajando, pues. Rango con cero elevado. El rango con cero elevado está definido como, bueno, actualmente aquí desde el teléfono no me muestra la fórmula, pero está basado en una, ¿cómo se llama? En una fórmula. Este, Está el rango con cero suprimido y el rango con el cero elevado. El rango con el cero elevado decimos que el factor de elevación es igual al valor absoluto del rango inferior entre el alcance que se reconoce como span. Cuando hablamos de rango con cero suprimido, también aplicamos una fórmula, el cual es factor de supresión es igual al valor absoluto del rango inferior entre el alcance. Con esto, con esta fórmula podemos identificar o podemos sacar un dato más preciso de lo que estemos trabajando y aún así trabajar con más efectividad en el proceso, pues. En esta siguiente tabla, lo que pasa es que aquí en el teléfono no me muestra bien todo porque estoy trabajando del teléfono ya que no, la computadora, tengo problemas con la computadora, profesor. La siguiente tabla muestra un ejemplo del uso de la terminología asociada al rango. Donde el alcance es span, el rango inferior es RI y el rango superior es RS. Tenemos que el rango típico, por ejemplo, es de 0 a 100. Tenemos que el rango es de 0 a 100, el rango inferior es 0, el rango superior es 100 y el span es 100. Básicamente es la resta entre, entre el rango superior y el rango inferior, menos el rango inferior, y eso te va a dar el resultado que va a ser el alcance. Por otro ejemplo, si nos vamos hacia este ejemplo, vamos a ver si me agarra el zoom.
que nos dice que es de menos 25, 0 y 100. Nos dan eso como rango. Tenemos que el rango es de menos 25 a 100. Tenemos que el rango inferior es menos 25, el rango superior es 100 y el span va a ser 125. Aplicando las fórmulas del factor de elevación, tenemos que da igual a 0.25. Y así sucesivamente con los demás ejemplos. Pues básicamente de esto se basa este sistema. Hablemos sobre la variabilidad del rango. La variabilidad del rango de un instrumento se define como la relación entre el valor máximo y el valor mínimo que se pueda medir. Esto significa que esta definición nos indica que cada rango puede variar dependiendo de cómo esté su valor máximo y el valor mínimo. Pues es un dato muy particular, pero no tiene tanta precisión como los anteriores. Ahora, cuando hablamos de exactitud, es la proximidad de concordancia entre el resultado de una medición y el valor verdadero de la variable medida. La exactitud es usualmente expresada como un % de incertidumbre con respecto a alguna parte de la medición. Como vemos en este gráfico, hablamos de que el valor de referencia aceptado es el centro y los resultados son los que están al lado. Básicamente la exactitud va a ser profe, tengo la gripe que me está matando ahí, pero bueno. Básicamente la exactitud va a ser ese punto de precisión que tiene el control. Cuando hablamos de exactitud basada en el valor más alejado, en este caso se toma el error mayor obtenido durante el proceso de calibración de instrumentos, ya sea que este haya sido recorriendo la escala en sentido ascendente o descendente. Dicho error corresponde al valor más alejado del valor real o ideal. Cuando hablamos de esta exactitud, decimos que es más o menos el valor más alejado menos el valor real. Estos son datos que nos proporciona el datasheet. Cuando hablamos sobre la exactitud basada en la desviación promedio, es un instrumento que tiene diferentes exactitudes en diferentes puntos del rango de medición. Cuando hablamos de exactitud basada en la desviación estándar, en este caso se calcula la desviación estándar del error de todas las mediciones tomadas, para lo cual se asume que el error sigue una curva de distribución normal. Básicamente, se basa en una fórmula que lo haremos un poquito más adelante y le explicaré de una mejor forma, pero es muy relacionada a lo que es métodos estadísticos. Error de medición. El error en la medición puede estar expresado en unidades de la variable medida o relativos de alcance. La exactitud se calcula entonces de acuerdo a la siguiente fórmula, donde XI es EI menos EPROM. EI es error en la medición y EPROM es error promedio de las mediciones. Y exactitud es igual a E menos KS. Estos datos son los que vamos a interpretar y medir más adelante. Cuando hablamos del error de incertidumbre, nos da un ejemplo muy sencillo. Nos dice que la temperatura real de un equipo son 350 grados Celsius. Si nos dice que es una exactitud de más o menos 3%, vamos a sacar el 3% de 350 grados y eso va a ser igual a 10.5. Este 10.5, para nosotros saber este error de incertidumbre, se lo restamos a 350. Entonces 350 grados Celsius menos 10.5 grados Celsius es igual a 339,5 grados Celsius. Ese es el valor negativo. Perdón, el menor valor. Digamos que este puede ser el rango inferior. Y 350 grados Celsius más 10.5 grados Celsius es igual a 360.5 grados Celsius. A esto se refiere con la exactitud dependiendo de lo que vayamos a usar. Por lo menos en este caso fue 3%. Cuando hablamos de exactitud, es la proximidad de concordancia entre el resultado de una medición y el valor verdadero de la variable medida. Y precisión es el grado de legibilidad del instrumento. Como vemos aquí en este pequeño diagrama, vemos cómo podemos determinar que la precisión la vamos a sacar dependiendo del promedio de cuántos tiros veamos aquí en este arco. Es un poquito simple la cuestión, pero por la calidad no se ve muy bien. Repetibilidad.
Repetibilidad es la proximidad de concordancia entre los resultados de mediciones sucesivas de la misma variable realizadas bajo las mismas condiciones de operaciones. Cuando hablamos de reproducibilidad, es la proximidad de concordancia entre los resultados de mediciones de la misma variable realizada bajo las condiciones cambiantes de medición. Tenemos que tenemos en esta gráfica cómo podemos ver la reproducibilidad, ya que tenemos aquí el operador A, operador B y operador C, y vemos diferentes tipos de curvas dependiendo de la variable que tenga cada característica particular, pues. Cuando hablamos de resolución, tenemos este pequeño ejemplo. Cuando nos dice que la resolución, lo que pasa es que es un poquito difícil de calcular, porque, por ejemplo, si nos dicen que la resolución es de 0.5 PSI, el sistema de medición será capaz de detectar que este cambio ha ocurrido, pero solamente cuando hay 0.5 PSI. Esto es hablando de un ejemplo de sistema de medidor de presión que tenga una resolución de 0.5 PSI. En el rango de 0 a 100 PSI, nada más cuando él te detecte 0.5 PSI, él te va a leer ese dato. Por ejemplo, si nosotros cambiamos de 0.5 PSI a 0.4 PSI, él no te va a detectar ese 0.4 PSI. Por eso es que es un poco complicado, expresarlo, pues. Cuando hablamos de sensitividad, que hablamos como función de transferencia, la sensitividad se basa sobre esta ecuación que es H es igual a Y entre U, donde podemos hablar como un ejemplo un transconductor, que nos dice que, por ejemplo, la resistencia se tiene con respecto a la temperatura, como es una relación que conocemos ya análogamente a circuito, una analogía a circuito. Si decimos que si en el dispositivo se especifica una resistencia de 500 ohms a 20 grados centígrados, su sensitividad es de 25 ohms. En el caso de que lo cambiemos, si sería lo contrario, 500 ohms serían más de 25 grados centígrados. Es algo así que se mide la sensitividad. Pero esto es básicamente cambiable dependiendo del ejemplo que tomemos. Por ejemplo, si se aumenta a 125 grados centígrados, aumenta a 125 por grado centígrado, al final vamos a tener que una resistencia de 625 ohms según estos cálculos. Y bueno, así sucesivamente se basa esto. Por ejemplo, bueno, ya, con esto creo que queda un poco claro todo esto. Bueno, aquí lo dejo con mi compañero Pariata y bueno, feliz día, profesor. La linealidad expresa la constante resulta de la sensibilidad del sensor o aparato de medida. Una sensibilidad constante o alta linealidad facilita la conversión del valor leído al valor medido. La linealidad expresa el grado de conciencia entre una curva de calibración y una recta determinada. La histeresis es la diferencia en la medida dependiendo del sentido en que se haya alcanzado. Un mismo valor de una magnitud de entrada puede provocar salidas diferentes dependiendo del sentido en que haya modificado la entrada, de forma creciente o de forma decreciente, alcanzar el valor dicho. La muerta es el máximo campo de variación de la variable en el proceso real, para la cual el instrumento no registra ninguna variación en su indicación, registro o control. Es el área de valores de la variable en que no varía la indicación del instrumento. El ruido eléctrico son los componentes de tensión o intensidad no deseados que superponen a la componente de la señal que se procesa o interfiere con el proceso de medición. La respuesta es la cantidad de tiempo requerido para un sensor para que responda completamente a los cambios de una señal de entrada. La unidad de medida es una cantidad estandarizada de una determinada magnitud física, determinada y adoptada por una convención o por ley. Una unidad de medida toma su valor a partir de un patrón o una composición de otras unidades definidas previamente. Las primeras unidades se conocen como unidades base y las segundas se conocen como unidades derivadas. Dentro del sistema de unidades de medición también hay un sistema que se llama
para englobar se llama Sistema Internacional. El Sistema Internacional, llamado SI abreviadamente, son las unidades que constituyen la referencia internacional o indicaciones de instrumentos de medición, las cuales están referidas mediante la concatenación ininterrumpida de calibraciones o comparaciones. En este sistema tenemos varios niveles, tanto en longitud, en masa, en tiempo, en corriente eléctrica, son todos los elementos de medición. Y tiene sus unidades o sus elementos, como se van a llamar, sus unidades básicas. Tenemos en la longitud el metro, tenemos la masa el kilogramo, el tiempo en segundo, la corriente eléctrica en amper, la temperatura en Kelvin, la intensidad luminosa en candela y la cantidad de sustancias en moles. Todas estas unidades tienen un elemento base, pero ese es el elemento, pero tiene una cantidad para decir qué tanto tiene. Se llaman prefijos. Los prefijos permiten que las cifras puedan presentarse de manera mejor, más manejable. Por ejemplo, es difícil decir que una sustancia pesa 0,000001 gramos, es mucho más complicado, y por eso se puede decir que pesa 1 picogramo o 1000 nanogramos. Estos prefijos tienen una cantidad que tienen una potencia a la 10, tanto de 12 ceros sería tera, 9 ceros sería giga, 6 ceros sería mega, 3 ceros se llama kilos. Está la unidad, y cuando empieza la unidad a descender a cada 1000 empieza a llamarse mili, se llama micro, nano y pico. Cada una de las abreviaturas se le antecede a la unidad para decir cuánto representa esa cantidad. La calibración de un instrumento involucra la comparación de una lectura de que se está calibrando con la lectura generada por el instrumento referido o un patrón en determinadas condiciones. Es decir, se somete al sensor a medir el elemento y se mete con una información ya establecida, y la información que se suministra tiene que ser igual para estar calibrado y cumplir con los estándares.